Vamos al cuarto. En el cuarto están contemplados primero Enrique Carpizo y luego Gloria Margarita Puente de la Mora. Es un bloque pequeño, tendremos después un breve receso de unos 15 minutos para continuar después. Entonces, recuerdo, son 7 minutos, hasta 7 minutos por intervención. Tiene la palabra Enrique Carpizo. Muy buenas tardes. Creo que no funciona el micrófono. Sí, perfecto. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Diego Valadez la oportunidad que me brinda para exponer mi comunicado en esta mesa y al doctor José María Serna de la Garza por concederme el uso de la voz. Mi comunicado es en relación a una crítica al control de convencionalidad interno o derivado. Crítica que parte de la relativización de diversos principios constitucionales, entre ellos el de supremacía constitucional. Principalmente de lo que trata mi comunicado es de un tránsito de lo que es el control constitucional al de convencionalidad y ahora hacia una simple actividad protectora de los derechos humanos. ¿A qué me refiero con una simple actividad protectora de los derechos humanos? Porque el comunicado es así, apuntes para una simple actividad protectora de los derechos humanos. Olvidar un tanto esas construcciones teóricas, a veces rebuscadas, que lo único que intentan es hacer algún tipo de clasificación que, por lo regular, se limita a juzgadores. Control de convencionalidad interno, limitado a jueces federales, ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Control de convencionalidad externo, limitado a jueces interamericanos. Y control de constitucionalidad, que pueden hacer de diversa o indistinta forma jueces federales o jueces nacionales hacia el interior del Estado. Y yo digo, simple actividad protectora de los derechos humanos con independencia del órgano que le ejecute. ¿Por qué? Porque el artículo primero constitucional en nuestro país es muy claro, dice todas las autoridades, y todas las autoridades no son judiciales. Hay administrativas, hay legislativas, hay de hecho, etcétera, etcétera. Incluso cuando nuestra reforma constitucional del 11 de junio de 2011 en materia de amparo prevé a nivel reglamentario la procedencia del amparo contra de particulares. Y entonces ya estamos hablando de que es una obligación implícita la que corresponde a esos particulares de respetar derechos humanos. ¿Cuáles? Todos aquellos que conforme al artículo 133 constitucional pasan a ser parte ¿de qué? Del derecho constitucional. Y por eso es que ahí viene la crítica. Yo digo que no existe control convencional interno, al igual que lo sustenta el maestro Héctor Fixamudio, sino simple control constitucional. ¿Por qué razón? Porque los tratados internacionales, al momento que son ratificados por nuestro país en términos del citado artículo 133 constitucional, son derecho constitucional y por ende la actividad o el análisis que realizan las autoridades del Estado para identificar si el acto de autoridad, a la ley o la omisión es contraria a ese bloque de constitucionalidad, que yo sí me atrevería a denominarlo así, es o no acorde a lo que se pretende. O se hace lo que se pretende en tratados internacionales, en la jurisprudencia emanada de esos tribunales internacionales, de esos tratados internacionales, que puede ser jurisprudencia nacional o jurisprudencia internacional. Hoy día no cabe duda de ello. Y por eso es que prácticamente el sustento lo baso en la relativización de la supremacía constitucional y en la modernización del principio de soberanía, que ya sabemos que se divide en interna y externa, y eso a su vez permite que el documento supremo de la nación se armonice, se compatibilice con ese contexto de apertura externa de nuestra Constitución, que es lo que permite que tengamos un umbral más amplio en materia de protección y tutela de los derechos humanos. Por ende, yo ya no me preocupo en esta parte de mi ponencia, que quiero decirles que es parte de un trabajo que estoy próximo a publicar a título de libro, en analizar lo que es el control constitucional y el control de convencionalidad. Simplemente me limito a decir que parten de un referente muy ubicado. Control de constitucionalidad, la Constitución, y control de convencionalidad, los tratados internacionales, con ciertas excepciones. Porque cuando el derecho nacional tutela de mejor manera el derecho humano en juego, se atiende a ese con independencia de que el asunto esté en la Corte Interamericana. Entonces, por eso es que yo actualmente hablo, tratándose de lo que hacen las autoridades nacionales de nuestro país conforme al primero constitucional, de una simple actividad protectora de los derechos humanos con independencia del instrumento jurídico del que parta. Esa actividad protectora de los derechos humanos, que pueda ser un cabildo, que pueda ser un profesor, que pueda ser un ombudsman universitario,
con independencia del instrumento de que parta. Puede partir de la Constitución, de su ley orgánica, de tratados internacionales. ¿Por qué? Porque el principio de jerarquía actualmente cede ante el principio de armonización. Esto es, el principio pro persona en su variante de preferencia normativa. ¿Qué significa el pro persona en variante de preferencia normativa? Que podemos atender a la norma con independencia de la jerarquía que tenga, siempre y cuando privilegie la dignidad humana que se encuentra en juego. Muchas gracias. Gracias, Enrique Carpizo. Toca ahora a la doctora Gloria Margarita Puente de la Mora. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la convocatoria realizada por este instituto para encontrarnos este día reunidos, al doctor Diego Valadez y al doctor José María Serna de la Garza por la convocatoria específicamente para reunirnos este día. Mi trabajo propuesto son las acciones colectivas en México. Parto el inicio de este trabajo, de lo que se pretende presentar como ponencia en el Congreso en Argentina, es analizar si es el amparo aún el único mecanismo para garantizar la protección de los derechos fundamentales, es decir, sería a partir de la reflexión de esta vigencia, independientemente de las recientes reformas planteadas en esta materia, y plantear algunas posibilidades que existan de identificar como antecedentes dichas acciones colectivas en algunos otros países de Latinoamérica. Las acciones colectivas podrían tener su antecedente dentro del derecho procesal constitucional comparado en lo que se conocen como litigios de interés público y que existen algunos casos, digamos, interesantes y paradigmáticos. Ya se ha dicho aquí, si analizamos comparativamente la situación de México con países como Colombia, Argentina, Chile o Brasil, independientemente del texto que ahora plantea el propio artículo 17 constitucional y de que se pueda analizar de que la reforma pues data del 2010, incluso previa a esa reforma constitucional en materia de derechos humanos, la intención de esta ponencia sería analizar cuál va a ser el tratamiento de dichas acciones colectivas en nuestro país. También revisar algunas de las reformas legales que se han dado en esta materia y plantear qué tipo de derechos serían los que estarían protegidos por estas acciones colectivas, porque es algo que no quedó definido obviamente en el artículo 17 constitucional, y decirlo que eminentemente tratándose de derechos sociales, ya aquí lo planteaba antes una de las compañeras, generalmente no han sido tutelados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como derechos fundamentales y han tratado de ser garantizados por el Estado a través de políticas públicas. Entonces, sería muy, digamos, de este análisis el ver qué posibilidades hay de qué tipo de derechos van a estar tutelados a través de estas acciones colectivas. Porque nos establece, si bien es cierto se confiere la facultad del conocimiento de estas acciones a autoridades del Poder Judicial federal, no se establece en dicho precepto qué tipo de derechos van a ser los tutelados y los protegidos por estas acciones colectivas. Entonces, la pretensión sería, al final, ubicar en qué etapa vamos de la aplicación de esta reforma y plantear algunas propuestas para la implementación de las acciones colectivas, básicamente en nuestro país. De esto refiere mi trabajo que estoy realizando. Gracias. Gracias, doctora Puente. Se abre la discusión. Primero está Pilar y luego allá atrás. Sí, es en relación con lo expuesto ahora mismo por la doctora Puente de la Mora. Sí, yo creo que el 17 constitucional hoy prevé las acciones colectivas, doctora, pero el referente en términos de antecedente en la mayor parte de los órdenes jurídicos se remonta a la Actio Popularis Romana.
Incluso usted sabe que en las legislaciones civiles todavía se pueden interponer interdictos por obra ruinosa. La mayor parte de las legislaciones civiles así lo determina. ¿Por qué? Porque las acciones, si bien las acciones colectivas, y estoy segurísima que usted ha leído una profusa literatura en la materia, particularmente devienen por los nuevos fenómenos propiamente de transformación de lo que los alemanes, y aquí Chema me va a corregir o quien sepa alemán, que ellos generaron una doctrina que se llama la doctrina en torno a los Lebensgut, los bienes de la vida. La mayor parte de los bienes humanos que hoy en día existen son bienes de disfrute colectivo. Consecuentemente, el montaje propiamente, de ahí deviene el problema, el montaje legitimatorio en países como el nuestro son de índole propiamente individual, derecho subjetivo, interés jurídico. Nosotros arribamos por diversas formas a una tutela radial mucho más amplia a este tipo de bienes que propiamente implicaron en un primer ejercicio en el entonces magistrado del contencioso administrativo Góngora Pimentel a cuestiones de impacto al uso de suelo, entre otros. Tendría usted que remontarse también a esos antecedentes que son muy valiosos, porque precisamente el después ministro Góngora Pimentel sentó, repito, los antecedentes. Para ser sumamente expedita, coincido con usted en la deficiencia que el constituyente, el órgano revisor de la Constitución, determinó en el 17, porque solo son 4 materias. Hay otras que son muy importantes, la salud es importantísima, desde luego, incluso hasta la vida. Hay sucesos sumamente paradigmáticos en el orden jurídico nacional que han determinado también, y en esto tienen que ver conceptos, no solo es la acción colectiva, no solo propiamente es el 17, doctora, también tiene que ver con cuestiones de ley federal de protección al consumidor, de la ley JEPA, de cuestión de ley de protección a los usuarios de los servicios de los servicios financieros y la banca, tiene que ver con otros aspectos, doctora, que también transitan, porque en el ámbito administrativo esto es muy interesante. Si bien la nueva ley de amparo determina 2 figuras, también una figura alemana que funciona desde hace mucho tiempo, la Dazione-Verfahren, que propiamente es esto que en lenguaje nacional denominaron el amparo adhesivo, que tiene y que procede a través de una figura que también la ley de amparo ya reconoce, que es el interés legítimo. Hay N cantidad hoy en día de aspectos que tienden, en razón de los nuevos fenómenos gregarios y del disfrute, la focalidad desde luego la conciencia que los bienes cada día son más de disfrute colectivo, que precisamente tienden a generar un radio de tutela mucho más amplio por diversos frentes, podría yo decir, doctora. Debe de tener usted mucho cuidado, porque desde luego, ya que están diciendo que debemos tener estos apercibimientos, pues allá abajo los sudamericanos son fenómenos, en esto dirían los argentinos, son unos verdaderos cracks en cuestiones de protección de intereses, no solo colectivos, la otra parte que le falta, porque lo de menos son los colectivos, el problema sigue estando pendiente en la cuestión de la tutela de intereses difusos. Gracias, Pilar. Doctor Armienta. En la exposición de sus temas. En principio, por lo que hace al doctor Enrique Carpizo, se me hace extraordinaria la ponencia, muy bien manejada. Lo único que yo, pues, no es que no coincida, sino que hablar de una modernización de la soberanía se me hace un término como muy simplista en relación, porque se comentó que se va a analizar la modernización de la soberanía. Claro, el concepto de soberanía ha cambiado completamente. Lo que nos enseñaron en la escuela de lo que se consideraba como soberanía, ahora es muy diferente. Yo no creo que la soberanía se haya modernizado. Yo creo que el cambio es absoluto, es radical, y creo que el planteamiento, para que tenga mayor profundidad, porque hasta ahorita no se había planteado de esta manera, pues es toda una teoría de una nueva soberanía, no tanto de una soberanía moderna. Por lo que hace también a la doctora Gloria Margarita, creo que acota mucho el tema a la problemática nacional. Debemos de entender que estamos en un congreso iberoamericano y que creo que a los compañeros de otras
países, pues no les interesaría tanto saber qué es lo que falta de plantear en la Constitución, si nuestra Constitución no señala a qué se refiere con esos intereses colectivos o derechos difusos, sino que más bien debería de ser un planteamiento más armónico con toda la problemática que pudiera en esta materia existir en Latinoamérica. Creo que evidentemente viene a ser un estudio muy profundo, muy problemático, pero creo, pues, conociéndola con su capacidad y sus altos estudios, que sí lo podría tratar de esa manera, porque decir, bueno, es que la Constitución mexicana no es clara, pues la verdad no es un tema que interese ni a los uruguayos, ni a los argentinos, ni a nosotros nada más. Esto es digno para un Congreso Nacional, pero como para uno internacional, desde mi punto de vista, debe de ser mucho más profundo. Esa es mi forma de pensar. Jaime. Sí. Muy breve, sobre la ponencia de la doctora Gloria Margarita Puente. Yo creo, Gloria Margarita, que tu ponencia es muy interesante, pero sí sería importante, sobre todo si se van a hacer críticas, si se van a realizar críticas al sistema de acciones colectivas en México, que se le dé ese enfoque de derecho comparado, sobre todo latinoamericano. Porque, bueno, hay muchas críticas que se pueden hacer. Por ejemplo, en la reciente ley de amparo aprobada y publicada, pues aunque se habla ahí en el artículo 5 de interés colectivo, no hay un desarrollo amplio de lo que debe entenderse por amparo colectivo, ni los procedimientos, en fin, nada. No hay un apartado, no hay un capítulo, no hay un título sobre amparo colectivo. Después está el tema que comentaba la doctora Pilar Hernández de las escasas materias que regula nuestra acción colectiva. 4 materias, dice ella. Pues sí, son muy pocas las materias de las que se ocupa la acción colectiva, y no tiene, por ejemplo, una visión más amplia donde trascendamos los derechos colectivos hacia intereses difusos. Y otra cuestión que me preocupa a mí mucho, las acciones colectivas, según el artículo 17 de la Constitución, solamente pueden ser competencia o son atendidas por jueces federales, y la justicia local no puede atender acciones colectivas. Por eso es importante que las críticas y las deficiencias que vemos en el sistema jurídico nacional respecto a acciones colectivas, tratemos de ver cómo en los demás países, ¿no?, en Brasil, en Argentina, en los países donde tienen un gran desarrollo las acciones colectivas, han tratado de dar respuesta a las deficiencias e inquietudes que tenemos en México. Bien, ya para cerrar el bloque, porque ahora sí estamos atrasadísimos, César, por favor. Nada más, rapidísimo en torno a la ponencia de Enrique. Me parece que es muy, digamos, me quiero centrar incluso en el tema, dice la simple actividad protectora. Puedo concordar en algunos puntos con el planteamiento, porque yo soy de los que, como ese dato lo manifesté, creo que la actividad, sobre todo del juez, en el control de constitucionalidad y convencionalidad es sustancialmente similar, pero sí me parece que cuando metes el tema ya de autoridades de tipo administrativo, sí hay que ver las pequeñas diferencias, porque si bien es cierto, todos tienen el deber de... Me parece que el tipo de protección y la intensidad de la protección es distinta. Eso me parece que también la Corte lo ha dejado más o menos claro. Es decir, el control de convencionalidad en órganos administrativos pues no llega todavía a la inaplicación. Pero sí me llamó la atención el término simple, porque la cuestión justamente no está tan simple. Es decir, el problema es cómo hacer que todos los operadores entiendan que esto lleva técnicas específicas, y cómo decirles que todos están sujetos, por ejemplo, al principio de proporcionalidad, que si a veces al juez se le va un poco todavía, la Corte ha hecho algunos ejercicios, pues cuando le decimos a una autoridad administrativa que para que nos dicte un acto de autoridad, pues también deba de realizar previamente un test de proporcionalidad para ver la intensidad de la medida y todo eso, pues ahí sí me parece que la cuestión no está tan simple. Es decir, sí creo que es explicitar cómo esto ejerce su influjo en órganos que son jurisdiccionales y que sabemos hasta dónde pueden llegar, y los administrativos tienen toda una lógica distinta, aunque repito, me parece que la intensidad y la técnica de la protección es lo que al final cambia un poco en los dos, ¿no? Nada más, la doctora Puente quería hacer alguna aclaración.
Sí, muchísimas gracias. A los comentarios vertidos por la doctora Pilar, por el doctor Gonzalo y por el doctor Jaime Cárdenas Gracia con relación a mi trabajo, a lo que estoy planteando. Efectivamente, respecto al comentario de la doctora Pilar y cuando yo mencioné respecto a ya reformas, sobre algunas reformas legales dadas en nuestro país, me refería efectivamente a las materias que mencionaba la doctora Pilar. Y efectivamente lo que se tratará será de hacer en este trabajo un análisis comparado. Incluso hay una obra que uno de los coordinadores fue el doctor Ferrer, que habla acerca ya de un modelo iberoamericano ya para acciones colectivas. Es decir, es una materia que independientemente de darle el tratamiento, el conocimiento, la propuesta es para llegar a realizar propuestas en ese sentido, obviamente con la perspectiva del derecho nacional, pero también con la visión internacional. Así que agradezco sus comentarios. Sí, gracias. Enrique quería reaccionar brevemente a los comentarios. Seré muy breve en relación a los dos comentarios respecto a mi ponencia. El primero de ellos, muy interesante, lo agradezco mucho. Creo que hablar de una soberanía nueva o de una moderna es un tema que vale la pena analizar con detenimiento. Por lo que respecta al comentario de mi compañero César Astudillo, pues yo la verdad no coincido porque nunca la intensidad, como él denomina, o la técnica empleada desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista judicial, puede ser diferente cuando se trata de tutelar la dignidad humana. Y si nosotros nos venimos a detener a decir, es que ¿cómo le vamos a decir al órgano administrativo que haga tal cosa? Incurriríamos en el mismo vicio que por mucho tiempo mutiló la posibilidad de ejercer control difuso en el país, porque decían, ¿cómo los jueces estatales van a tener la capacidad de poder hacer un análisis de constitucionalidad? Dios mío. Entonces ese tipo de cuestiones yo la verdad las tengo al margen, porque en materia de tutela, reconocimiento y practicidad de derechos humanos, debemos de estar un tanto ajenos a formulismos innecesarios. Ahora, yo comparto y respeto la opinión de quienes consideran de que debe haber una estructura diferente y que debe de haber un control de convencionalidad interno y test y cuestionarios y demás. Está bien, no hay problema. Pero yo lo veo desde una perspectiva, como dices tú, simplista. Sí, claro, porque para mí la protección de un derecho humano no lleva más que la racionalidad en el criterio y la argumentación que lo justifica. Muy bien, gracias. Hacemos un breve receso de 10 minutos. Nos vemos aquí dentro de 10 minutos.